Bienvenidos al canal Tu Riñón y Tú. Mi nombre es Esmeralda Castillo, soy médico especialista en nefrología y el objetivo de este canal es explicarte de forma clara y veraz las distintas enfermedades que afectan al riñón. Bienvenidos de nuevo al canal Tu Riñón y Tú. Hoy vamos a hablar de la hemodiálisis y de algunos conceptos generales de la hemodiálisis. Este podcast, este vídeo, no pretende sustituir a la información de técnicas de terapia renal sustitutiva que se puedan dar en la consulta cuando vayamos a necesitarla, pero sí dar una visión general que además, pues a lo mejor ya partáis de una información básica para, si surgen dudas, pues ya tenerlas un poco pensadas, porque a veces ocurre que cuando entramos a la consulta nos dan toda la información y que, claro, en ese momento pues a lo mejor no surgen dudas porque es como demasiada información y luego según lo vamos procesando pueden ir surgiendo dudas. Entonces, con este vídeo pues es para ver una visión general de la hemodiálisis. Si surgen alguna duda, pues se podrá comentar en la consulta con el nefrólogo que os toque, Pues dejando esa aclaración hecha, vamos a hablar un poco de la hemodiálisis. Entonces, vamos a empezar recordando un poco qué es la diálisis, el concepto de la diálisis como tal, que ya comentamos en episodios previos, pero vamos a repasarlo brevemente. Como ya comenté, la diálisis es un proceso para limpiar o depurar la sangre, intentando asemejar lo que hace el riñón, aunque no llega a hacerlo tan bien como lo hace el riñón, claro, pero el concepto es parecido. Entonces, consiste en exponer la sangre a un líquido que se llama de diálisis a través de una membrana que es semipermeable. Es decir, por un lado tendremos la sangre, luego la membrana, que dejará pasar solo algunas partículas, y luego tendremos el líquido de diálisis. Entonces, la sangre y el líquido de diálisis estarán en contacto únicamente a través de los poros que deje pasar, es decir, que tenga esa membrana que los separa, ¿vale? Entonces, como ya os comenté, es una propiedad de la naturaleza el que cuando hay dos líquidos que están en contacto entre sí, separados por una membrana, pero que sea permeable, la tendencia natural de las partículas va a ser a buscar un equilibrio, es decir, a estar en la misma cantidad en ambos lados del recipiente que está separado por la membrana. Es decir, que haber la misma cantidad de partículas en ambos líquidos. Como comentaba, los nefrólogos nos aprovechamos de esa propiedad para que cuando exponemos la sangre a ese líquido de diálisis a través de esa membrana que tiene esos poros, las partículas que nos sobren en la sangre y que sean tóxicas van a atravesar la membrana y van a tender a ir hacia el líquido de diálisis que está limpio de esos tóxicos. Por tanto, para buscar su equilibrio van a pasar a ese líquido y nosotros lo que haremos será retirar ese líquido antes de que esos tóxicos quieran volver de nuevo a la sangre para mantener el equilibrio. Es decir, porque si dejáramos la sangre en contacto con el líquido de diálisis de una forma estática, es decir, simplemente en contacto, una vez hubiera el mismo número de partículas de tóxicos en el líquido de diálisis y en la sangre, dejaría de haber paso de partículas, de moléculas, entre un compartimento y otro. Es decir, simplemente lo que haríamos, sí, habríamos retirado tóxicos de la sangre, pero todavía nos quedarían tóxicos, porque simplemente hemos equilibrado, es decir, la cantidad de tóxicos que hay en el líquido de diálisis y en la sangre, pero en la sangre seguirá habiendo tóxicos. Entonces lo que hacemos es mantener ese circuito en movimiento, es decir, el líquido de diálisis lo movemos y entonces vamos haciendo que el líquido de diálisis siempre esté limpio de tóxicos y de esa forma las toxinas de la sangre siempre van a tender a ir hacia el líquido de diálisis porque no llegamos a dejarlo estanco, es decir, no llegamos a dejarlo quieto como para que se equilibren las partículas y se quede la misma cantidad de tóxicos en el líquido de diálisis que en la sangre. Porque de esa manera, como digo, habríamos retirado parte de tóxicos, sí, pero no todos,
porque en la sangre seguiría habiendo, porque en el equilibrio estarían ambos con tóxicos. Vale. Espero que ese concepto se haya entendido. Entonces, la hemodiálisis. En concreto, esta exposición de la sangre y el líquido de diálisis a través de la membrana se realiza fuera del cuerpo de la persona. Por eso se llama o se dice que es una terapia extracorpórea. Extra quiere decir fuera, corpórea del cuerpo. Entonces, para sacar la sangre, evidentemente necesitaremos una forma de extraerla del cuerpo y de llevarla al dializador. El dializador es un tubo en el que se realiza este intercambio del que estoy hablando. Es decir, el dializador es la parte más importante de la máquina de diálisis. Y es el tubo en el que se va a poner en contacto la sangre con el líquido de diálisis separadas a través de la membrana. Entonces, el dializador es un tubo en el que va a haber muchas pequeñas membranas que van a separar el circuito por el que va la sangre, es decir, el canal por el que va la sangre, del canal o conducto, o conductos, porque en realidad son varios, por los que va el líquido de diálisis. Como digo, esos conductos, ese circuito de sangre y de líquido va a estar en constante movimiento para favorecer, como comentaba antes, el intercambio constante de las partículas de un compartimento a otro, es decir, del compartimento de la sangre al compartimento del líquido de diálisis. Igualmente, cosas que necesite la sangre, como algunos iones, el calcio o a veces, el líquido de diálisis lleva también potasio, pero no es que lo necesitemos, sino que para que no nos baje mucho el potasio tenemos que poner un poquito de potasio. Y otras partículas están presentes en el líquido de diálisis para que la sangre las coja, porque nos falten en sangre, y así mantener los niveles adecuados en sangre. Es decir, que la diálisis no solo elimina cosas que nos resultan tóxicas y que tenemos que eliminar, sino que también nos puede aportar cosas o moléculas que nos faltan en nuestra sangre. Lo más característico, pues el bicarbonato, es decir, que es una partícula, una molécula que tenemos muy baja en caso de tener enfermedad renal crónica avanzada, como ya explicamos en otros episodios. Bien, entonces, como iba diciendo, para que nuestra sangre llegue hasta ese tubo de diálisis, que es lo que se llama dializador, necesitamos extraerla del cuerpo de alguna manera. Entonces vamos a hablar ahora de los accesos vasculares. Es un tema fundamental para la hemodiálisis. Un acceso vascular lo que quiere decir es una vía por la que extraer la sangre del cuerpo. Eso es lo que es un acceso vascular, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el acceso vascular ideal en la hemodiálisis? Pues lo ideal es tener una fístula arteriovenosa. ¿Y qué es eso? Porque ya todo el nombre en sí suena muy, muy como raro, muy difícil de interpretar, ¿no? Vale, pues una fístula es, solo la palabra fístula en sí, sería como una conexión, más o menos, entre dos sitios, podemos decir. En este caso, como es una fístula arteriovenosa, lo que quiere decir es que es una conexión entre la arteria y la vena. Entonces, esto normalmente en el cuerpo no ocurre. Es decir, a veces hay malformaciones vasculares, pero de habitual no suele haber una comunicación entre una arteria y una vena, sino que una arteria pasa a convertirse en una vena cuando ya ha pasado a través de los capilares y a través del órgano al que iban dirigidos. Las arterias son los vasos que salen del corazón al resto del cuerpo. Y las venas son los vasos que llevan la sangre de los órganos del resto del cuerpo al corazón. El paso de arteria a vena se hace a través de los capilares, es decir, cuando la arteria ya es tan fina, que está ya dentro de los órganos a los que va a mandar el oxígeno y todo, luego acaba transformándose en una vena. En el caso de que necesitemos hemodiálisis, sí que vamos a necesitar una conexión entre una arteria y una vena, es decir, necesitaremos una fístula arteriovenosa.
¿Y por qué la necesitamos? Pues os explico. La cantidad de sangre que yo necesito sacar del cuerpo para pasarla por el dializador y limpiarla es prácticamente toda la sangre que tengo en el cuerpo. No la puedo sacar toda a la vez porque si no nos desangraríamos y moriríamos. Entonces necesitamos sacarla poco a poco. Sacarla, limpiarla y volverla a introducir limpia y volver a sacar, volver a limpiarla, volver a introducir limpia. Y eso lo tenemos que hacer muchas veces durante el tiempo en el que estemos conectados a la máquina de diálisis. Y tener en cuenta una cosa. La diálisis, la hemodiálisis en este caso, la intención es limpiar la sangre de una manera suficiente como para suplir lo que hace el riñón. Y como ya hemos comentado en otros episodios, el riñón está, si funciona bien, depura 100 mililitros de sangre al minuto. Es decir, que necesitaríamos como mínimo que la sangre de nuestro cuerpo saliera a 100 mililitros minuto del cuerpo y pasara por el dializador a esa velocidad para, digamos, asemejar la función del riñón. Bien, esto es así si estuviéramos conectados 24 horas a la máquina de diálisis. Pero es que cuando nos hacen hemodiálisis, lo habitual, la media, es estar 4 horas conectados a la máquina durante 3 días a la semana. A veces se hace más o a veces se hace menos en función de las circunstancias y de cada paciente. Pero la media es esa. Eso quiere decir que en 4 horas, cada 48 horas que pasan, tengo que ser capaz de limpiar lo que el riñón hacía en 48 horas. Entonces, si empezáis a echar cuentas, eso es prácticamente imposible. Si yo limpiara o pasara a la velocidad de la sangre que pasara por el dializador fuera 100 mililitros minuto, como es lo que ocurre en el riñón normal, es decir, tendría que estar, pues eso, conectado 24 horas para poder ir a esa velocidad. Entonces, necesito que la sangre por el dializador vaya a más velocidad aún, es decir, necesito más cantidad de sangre, es decir, limpiar más cantidad de sangre por minuto para que al menos me supla la limpieza que me habría hecho el riñón en esas 48 horas que pasan hasta la siguiente diálisis. Por tanto, la velocidad a la que un dializador de una máquina de diálisis limpia la sangre, lo que se busca es que sea a 400 mililitros minuto, es decir, que limpie a una velocidad 4 veces mayor de la que haría un riñón normal. Pero claro, lo hago 4 veces más rápido porque es que necesito que me cubra lo que habría hecho el riñón en 48 horas. Y lo voy a hacer en 4 horas solo. Que en realidad, como digo de nuevo, si empezáis a echar cuentas, en 4 horas no llego realmente a suplir lo que limpiaría el riñón si el riñón funcionara a 100 minutos, Pero sí que al menos lo limpia lo suficiente para que podamos aguantar a la siguiente sesión de diálisis, sin que se nos acumulen una cantidad exagerada de tóxicos. Entonces, la importancia del acceso vascular es que necesito que el acceso vascular sea lo suficientemente grande y potente como para que pueda sacar la sangre a esa velocidad, que es mucha velocidad. 400 mililitros minuto es la velocidad a la que va, pues eso, una arteria. Vale, entonces quiere decir que yo necesitaría pinchar una arteria para poder hacer la diálisis, para poder obtener esa velocidad. Sí, pero ¿cuál es el problema? Que las arterias tienen una pared mucho más dura que una vena, además duele más y puede ser más peligroso porque en realidad una arteria va incluso a más velocidad que esa. Puede llegar a ir a más velocidad que esa. Y tampoco es cuestión de que pongamos en peligro la vida del paciente, ¿no? Entonces, lo que se hace es unir una arteria con una vena para generar esto que digo yo, que es una fístula, que es una conexión entre una arteria y una vena. ¿Por qué? Porque así la pared de la vena tiene la ventaja de que es más fina, se puede pinchar mejor y es más flexible para tolerar pues estos cambios, digamos, también de volumen de sangre y demás. Entonces, quiero la ventaja
de la velocidad a la que va la sangre en una arteria y que no va en una vena, pero quiero la ventaja de la vena, que es una pared más fina y más flexible que la de la arteria. Entonces lo que hago es conectar quirúrgicamente, claro, hay que hacer una pequeña cirugía para conectar la arteria con la vena y hacer lo que se llama eso, fístula arteriovenosa, para que usemos esa fístula para pinchar al paciente y extraer de ahí la sangre. De esta manera, la velocidad a la que puedo sacar sangre de esa fístula será similar a la que sería si pinchara la arteria, pero no es tan doloroso y además es más fácil de pinchar porque la pared tiene un poco la consistencia de la vena, que es más sencilla de pinchar que una arteria. Entonces, el funcionamiento del acceso vascular es muy importante, porque si no consigo una velocidad suficiente de extraer la sangre del cuerpo, no podré limpiarla, es decir, no podré limpiarla lo suficientemente bien. Si el acceso vascular, en este caso, ahora estamos hablando de la fístula como tal, no funciona, no puedo sacar sangre suficiente para limpiarla bien toda la sangre del cuerpo. Y entonces, aunque limpie algo, el paciente se va a quedar aún con algo de tóxicos y a lo mejor a la siguiente sesión de diálisis acumula aún más tóxicos y si va acumulando tóxicos de una sesión a otra, al final no le estamos dializando bien. Entonces, tener un buen acceso vascular por el que podamos sacar una cantidad de sangre suficiente para limpiar toda la que podamos en esas 4 horas es muy importante. Y en ese caso, la fístula arteriovenosa es la mejor forma de obtener la sangre a esta velocidad y la suficiente cantidad como para limpiarla en el tiempo que disponemos para la diálisis. ¿Qué ocurre? Que los pacientes que tienen una enfermedad renal crónica avanzada, a veces los vasos sanguíneos no son aptos del todo para poder hacer esa conexión entre una arteria y una vena, porque sean muy finos, porque ya sean demasiado rígidos para la cirugía. La cirugía es bastante sencilla porque normalmente la fístula se hace en el brazo. Se hace o en la zona de la muñeca o un poquito más arriba. Se intenta siempre que sea en la zona de la muñeca. Entonces es una cirugía relativamente sencilla que hacen los cirujanos vasculares, pero que a pesar de ser relativamente sencilla, no todos los pacientes pueden hacérsela porque, sobre todo, ocurre que como muchos pacientes tienen una enfermedad renal crónica avanzada por una diabetes, pues la diabetes lesiona mucho los vasos. Entonces muchas veces los vasos están ya como muy lesionados y es difícil hacer esa conexión entre la arteria y la vena de una forma sencilla o eficaz. Entonces a veces lo que se hace es que en vez de conectar directamente la arteria con la vena, pared con pared, y que haya comunicación entre ellas, lo que se hace es forzar esa comunicación con una especie de tubito de plástico, que es una prótesis, que une la arteria con la vena. Y es lo mismo, es una fístula arteriovenosa, pero en este caso se llama protésica porque se ha hecho a través de un tubo. En vez de conectar directamente la pared de la arteria con la pared de la vena y hacer un agujerito en medio para que la sangre fluya entre ambos, pues lo que se hace es que para que la sangre fluya entre ambos se coloca un tubo que conecta la arteria con la vena. Y a eso se le llama fístula arteriovenosa protésica. Esa es también una buena opción, pero se intenta reservar solo para las personas que no es posible hacérselo de forma directa a la conexión. Y luego, por último, y que sería la última de las opciones porque tiene más riesgo de infecciones o de complicaciones y se intenta evitar, pero que a veces es necesario, es el catéter de central. Una vía central o catéter central es en realidad como cuando nos pinchan para sacar sangre, una pequeña, es decir, cuando nos ponen una vía de cuando a lo mejor nos quieren poner suero o demás, que nos ponen en el brazo, pero a lo grande, porque es una vía que se pone en vasos que sean de gran calibre, en concreto de una vena que sea de gran calibre, claro. ¿Qué vena suele ser esa? Pues normalmente si lo queremos dejar ese catéter para dializar por un tiempo, un mes o así, hasta que se pueda hacer una fístula y demás, suele ser en el cuello, en la vena yugular. Entonces el catéter es
como digo, como una vía, como un tubito de plástico que se introduce dentro del vaso de la sangre, es decir, de una vena del cuerpo, una vena de un calibre bastante ancho para que entre el tubo, claro, y que normalmente se pone en el cuello. Y luego, hacia afuera, lo que se ven son dos tubitos, que es por donde se extrae la sangre y se devuelve la sangre al cuerpo, ¿vale? Esta opción es la menos deseable porque, como digo, es un tubo de plástico que nos están metiendo directamente a la vena, una vena además de amplio calibre, que la punta se queda un poco justo antes de llegar al corazón y que sobresale, es decir, por la piel sale el tubo para poder manipularla. Entonces, el riesgo de que se infecte, sobre todo en la zona de la piel, es más alto que si lo que tenemos es una fístula. Y por eso intentamos que los catéteres sean la última de las opciones. Normalmente se suelen poner cuando a lo mejor se ha necesitado iniciar diálisis de una forma rápida o inesperada hasta que podamos hacerle la fístula a la persona, ¿vale? Hasta que puedan hacerse la fístula o la fístula madure. Esas son entonces las 3 accesos vasculares de los que disponemos. Y el orden de cuál es el mejor a cuál es el peor. Entonces, una vez ya tenemos un acceso vascular, la diálisis va a consistir en conectarnos al dializador, pero que el dializador va unido a la máquina de diálisis porque para que la sangre se mueva desde la aguja por la que nos han pinchado, es decir, para que podamos sacar la sangre y pasarla por el dializador, necesitamos acceder a la fístula arteriovenosa que nos han hecho, como he dicho, a través de una aguja. Es decir, nos pinchan una aguja para extraer la sangre, pasa por el dializador a través de la máquina de diálisis. La máquina de diálisis lo que aporta es que tiene unas bombas para movilizar la sangre dentro del circuito de los tubos que pasan a través del dializador y demás. Y además viene con un monitor que va controlando a qué presión está la sangre dentro del circuito y demás, y que bueno, que eso ya lo interpreta sobre todo enfermería, ¿no? Y así vigila pues que la tensión arterial también esté bien y demás. El caso es que cuando la sangre ya ha pasado por el dializador y ya se ha limpiado, vuelve de nuevo al cuerpo a través de otra aguja que se pincha un poquito más arriba, ¿vale? Un poquito más hacia la zona del corazón. Y eso es lo que consiste básicamente en la diálisis. Entonces, si nos tienen que hacer diálisis urgente, como he dicho antes, porque ha habido un inicio inesperado, no podemos de la noche a la mañana, como ya comenté en otro episodio, empezar la diálisis a través de una fístula, que es lo ideal. Porque la fístula, como he dicho antes, necesitamos primero que nos vea un cirujano vascular para ver dónde nos la pueden hacer, en qué parte del brazo nos la pueden hacer. Y segundo, nos tienen que hacer la cirugía, que eso pues ya la lista de espera pues dependerá del hospital en el que nos encontremos. Y una vez nos han hecho ya la fístula, tenemos que esperar a que madure. ¿Qué quiere decir que la fístula madure? Pues quiere decir que la fístula que se ha creado, es decir, que esa conexión que se ha creado entre la arteria y la vena, empiece a tener el grosor suficiente y la fuerza suficiente como para poder ser pinchado para hacer la diálisis, ¿vale? Entonces, tal como nos hacen la cirugía, no la podemos empezar a utilizar porque todavía no se ha producido ese proceso de que se llama arterización de la vena, es decir, todavía no se ha generado esa especie de nuevo vaso que es una mezcla entre arteria y vena, sino que eso tarda pues en torno a unas 6 semanas, más o menos. Y por eso es que desde que nos dicen que tenemos ya que empezar a prepararnos para diálisis hasta que nos puedan hacer de forma programada una diálisis, pues lo habitual es que pase al menos mes y medio. Eso sin contar pues el tiempo de lista de espera que pueda tener el hecho de hacernos la fístula. Y por eso es que es importante pues ir bien a todas las visitas para que todo esto se haga con el tiempo suficiente para que cuando necesitemos diálisis la fístula ya esté lista y preparada. También es por eso que ocurre que a veces no ha dado tiempo a hacer la fístula en condiciones, por
motivos varios, la lista de espera, lo que sea, y nosotros nos hemos precipitado a la diálisis porque hemos cogido, pues eso, una infección o cualquier otro elemento que haya ocurrido, y entonces a veces tenemos que empezar a través del catéter. Pero igualmente siempre convendría pasar a tener una fístula que funcionara y luego, cuando ya funcione la fístula, retirar el catéter. Y yo creo que con esto, más o menos, una visión general de lo que es la hemodiálisis, que es básicamente hacer la diálisis fuera del cuerpo, en lo que es el tubo del dializador, y que para ello vamos a necesitar sacar la sangre del cuerpo de una manera o en una cantidad suficientemente grande para que podamos limpiar lo máximo posible en el tiempo que disponemos para la diálisis y volver a introducirla en el cuerpo. Entonces espero que lo hayáis entendido, que os haya gustado, y en el próximo episodio hablaremos también un poco de los conceptos generales de la diálisis peritoneal. Muchas gracias. Si tenéis cualquier duda, podéis dejarla en los comentarios y nos vemos en el próximo episodio. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, por favor, házmelo saber dando a like. Y si hay alguna enfermedad renal de la que quieres que hable en el canal, déjalo reflejado en los comentarios. Muchas gracias.